Buenas tardes, bienvenidos a este cuarto programa especial sobre COVID-19. Vamos aprendiendo, vamos conociendo y sobre todo nos vamos informando con información oficial, que es la única que sirve más allá de todo lo que puede estar circulando. Y antes de comenzar y de presentar a nuestros invitados, le agradecemos a nuestros auspiciantes. Auspician Next, edición especial COVID-19. Aprisa, soluciones integrales en salud. Herrero y Marcioni. Hellstar. El Abasto Verdulería. Galo Distribuciones. Centro Integral de la Mujer y el Niño. Centro Humanicer. Círculo y Colegio de Kinesiólogos. Marcelo Toninetti, asesoramiento en limpieza y desinfección institucional. Senador Alcides Calvo y Municipalidad de Rafaela. Y en esta tarde gris, donde ya comenzó a bajar la temperatura, recibimos en este estudio, el estudio mayor de Next TV, al doctor Eduardo López, que nuevamente nos acompaña. Doctor, ¿cómo está? Hola Sole, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación nuevamente. Doctora Sandra Capello, ¿cómo no íbamos a tener al infectóloga que le hizo frente a toda esta pandemia? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Cómo está, Sole? Muchas gracias por estar aquí, porque sabemos que tiene mucho trabajo en estos días. Está bien. Bien, y del otro lado presentamos al señor Pedro Ullman con sus invitados y ya volvemos a este piso. Bien, Sole, un placer estar aquí en el cuarto programa ya de estos especiales sobre COVID aquí en Next y en El Espectador, en Radio El Espectador. En este estudio de la radio precisamente estamos con dos invitados para hablar de psicología y un poco también de cómo están los corazones argentinos, porque está con nosotros el doctor Guillermo Figueroa. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Pedro? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bien, usted es cardiólogo, así que debe haber mucho por decir, ¿no? Del Bastante. tema. Bueno, en esta hora lo vamos a abordar. Y otra vez Maya Campo, ¿cómo te va, psicóloga? Bien, muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, todos los días surgen dudas y consultas para el tema, para el campo de la psicología, de cómo está nuestra cabeza para sobrellevar esta cuarentena, que sigue siendo un aislamiento obligatorio, con flexibilizaciones, obvio, pero sigue siendo todavía un aislamiento. Así que, Sole, presentados ya los invitados en esta mesa, te devolvemos el control del programa y estamos aquí atentos para completar el primer bloque. Perfecto, Pedro. Vamos a hablar con la doctora Capello, que no la habíamos tenido todavía hasta aquí, para preguntarle, ¿ya lo peor pasó? Porque da esa sensación en la gente. La gente cree como que ya superamos lo peor de la pandemia. ¿Qué sería lo peor? En realidad yo me pregunto, porque esto no deja de ser serio desde el principio. En realidad nosotros lo que superamos fue el número de pacientes que veníamos viendo, que todas las semanas teníamos casos positivos porque estábamos recibiendo gente que venía del exterior. No tenemos circulación comunitaria en este momento, que eso es muy bueno, pero no quiere decir que la pandemia haya pasado y que esté superada en la región. Nosotros tenemos un territorio en el cual hasta el momento no hay circulación comunitaria. Eso no quiere decir que en algún momento esta situación no cambie. La situación es complicada a nivel mundial, a nivel país y a nivel provincia, con algunas por ahí zonas con más casos y otras con menos. Eso nos hace estar un poco más tranquilos y trabajar un poco más relajados, pero eso no quiere decir que nosotros no estemos en alerta permanente en los servicios de salud. Doctor López, ¿cómo se trabaja con los adultos mayores en esta otra etapa, donde hay algunas flexibilizaciones y donde hay que también trabajar las emociones, que desde estas personas que son los grupos de riesgo? La cuestión de la emoción es una de las cosas que más se han comprometido durante la pandemia en todos los grupos, por edades y en todos los grupos de personas también por profesiones. Digo, ¿por qué hago esta salvedad? Porque aquellos que tenemos que salir obligatoriamente por nuestras profesiones, hacer tareas esenciales desde el principio y cada vez más el número en función de las flexibilizaciones que han ido ocurriendo, lo hacemos con un sentimiento dual, ¿no? Por un lado, el de la prestación de un servicio, que es nuestro quehacer de todos los días como profesionales de la salud, pero también con la angustia de estar expuestos a lo que es la situación de compromiso de nuestra salud, de nuestra familia.
Y el resto de las personas con la angustia de esta vivencia nueva que propone a nivel mundial la pandemia, que es encerrarse y encontrar nuevas maneras de convivir, ¿no? De convivirnos. Hoy escuchaba que están apareciendo algunas cosas que atenúan un poco lo que es el efecto del encierro, del confinamiento necesario para evitar la transmisión, como decía la doctora, comunitaria del virus, pero que por otro lado compromete emocionalmente la salud de las personas. Y en esto, como decías vos, el compromiso de los adultos mayores como grupo más vulnerable, y que en estas medidas de flexibilización creo que hay que ser muy cuidadoso en la manera con que las ejecutamos, tanto quienes no pertenecemos a este grupo de riesgo, pero tenemos algún tipo de relación, en el caso nuestro, con nuestra relación institucional que tenemos en los hogares, pero también quienes tenemos algún familiar adulto mayor y pensamos que, como decías recién, esto ya está solucionado, y no es así. Hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy respetuoso de estos permisos que nos da momentáneamente la situación epidemiológica en la localidad, en la zona, en la región. ¿Y por qué digo momentáneamente? Porque esto, como decía la doctora, puede cambiar. Esto puede que dentro de 15 días estemos hablando nuevamente en una situación distinta desde el punto de vista epidemiológico y tengamos que nuevamente resguardarnos. Entonces, aprovechemos esta oportunidad que la pandemia nos da a nosotros como profesionales de la salud y el resto de la sociedad también como manera de poder tener momentos, pero con mucho cuidado, ¿sí? Esto podemos hacerlo, pero manteniendo lo que nadie discute, la cuestión de usar los tapabocas, la higiene de manos, el lavado, el uso de alcohol en gel, el distanciamiento social. Yo veo por ahí que hay gente que ya se está juntando socialmente, que come asados, que tiene celebraciones, y me parece que todavía esto no es un permiso que nos esté dando la pandemia. Y no tenemos que hacer más de lo que... No tenemos que desafiarla. Claro, porque si no nos ponemos al resto de la sociedad en riesgo. Acá, un grupo de personas que hace esto, no solamente se pone en riesgo a ese grupo, sino que a toda la sociedad que está haciendo un esfuerzo tremendo. Así que bueno, esto... mucho cuidado con esta flexibilización y fundamentalmente seguir cuidando a los adultos mayores. Ya seguimos hablando con los dos. Sí. Pedro, vamos a hablar del corazón también, a ver, porque los cardíacos... Pero antes de todo, Sole, sí, le quiero hacer una consulta a la doctora Capello, sí, que tiene que ver con el regreso. Ella mencionaba en su primera intervención el regreso de muchos argentinos del exterior en la primera etapa de detección de casos de coronavirus en Rafaela. Y ahora están repatriándose a muchos argentinos otra vez, están viniendo sí, por tierra desde Chile, vuelos otra vez desde el exterior. Si tiene datos de si hay rafaelinos en algunos de esos regresos, de esos contingentes que están regresando al país. Y la segunda consulta tiene que ver con el plan Detectar, esto que ya se ha iniciado en la ciudad de Buenos Aires, en los barrios populares, para ir a testear a los barrios sobre la enfermedad. Y bueno, a nivel provincial se anunció ayer miércoles que comenzaba también en Rosario, Santa Fe y la ciudad de Rafaela. Si ya tiene alguna precisión en qué sectores de Rafaela se está llevando a cabo, si es que ya comenzó este plan Detectar, estos testeos en los barrios. En un primer momento, el caso de extranjeros que están regresando al país, sí, hay algunas personas que son de Rafaela, no esta última semana, pero en semanas anteriores estuvieron regresando. Por supuesto que están cumpliendo el aislamiento, nos resulta un poco más fácil en esta segunda etapa que cumplan el aislamiento. Recuerden que al principio era como un tanto difícil por esto que decían que la gente no se comprometía a cumplir el aislamiento. Sí, ahora la gente que viene del exterior lo cumple sin ningún problema, pero recordemos que está vigente la indicación de que toda persona que viaja por alguna razón a una zona del país donde hay circulación comunitaria de virus, cuando regresa a Rafaela tiene que permanecer aislado. Es lo mismo que ir al extranjero. Es lo mismo que ir al extranjero, o sea que aplica el mismo decreto presidencial, ya sea el extranjero o esa zona. Eso en algunos casos es más fácil y en otros nos cuesta un poco que lo entiendan, pero se está haciendo.
en aquellas personas, ustedes habrán visto que hubo algunas personas muy puntuales en la ciudad que no cumplieron los 14 días y se los hisopó antes, que fueron personas que tenían problemas de salud y era un requisito para que continuaran su atención en la ciudad, estar hisopados. Eso a veces dificulta un poco, si bien la persona que tiene algún problema de salud no sale, no se reúne socialmente, sale solamente para hacer consultas médicas, sí se puede hacer un hisopado previo que no nos da una tranquilidad del 100%, que tengamos un hisopado negativo habiendo estado en una zona de transmisión comunitaria. Durante 14 días ese hisopado, que en un primer momento es negativo, puede hacerse positivo, y eso todos lo sabemos. Por eso no se hace de rutina. Por eso son 14 días, porque son los que nos dejan mínimamente tranquilos, en los cuales el virus ya no va a presentar síntomas. Sí, nosotros como efectores de salud estamos muy atentos a toda la persona que tiene síntomas, y la definición de casos sospechosos se actualiza semanalmente. Nosotros nos regimos con la definición de la provincia, no la de nación, cada provincia tiene la suya. Y con respecto al programa Detectar, en Rafaela se está organizando, no hay nada establecido, hasta el momento todavía no se implementó, y es parte del mismo programa que se va a implementar en las distintas ciudades, se va a hacer en Rafaela. No está todavía definido cuándo ni en dónde. Pedro, la Perfecto. presentación, el primer desarrollo de tus invitados y después te dejo allí para que mandes la primera pausa. De acuerdo, vos lo anticipabas, vamos a hablar en primer turno con el doctor Guillermo Figueroa, cardiólogo. ¿Qué pasa con el corazón de las personas en estos últimos 2 meses? ¿Qué pasa con, por ejemplo, denos el caso de sus pacientes habituales, los que tiene que controlar? ¿Han mantenido periódicamente los controles o se han quedado en su casa y han cancelado las visitas y las consultas con usted? Sí, buenas tardes ante todo. En principio uno va a cambiar un poquito el foco de la información en todo esto, porque a nosotros nos toca lidiar con una de las patologías que se denominan patologías no transmisibles. En este caso, en el caso específico mío, es la patología cardiovascular, pero esto puede ser la patología oncológica, las patologías neurológicas. Y este tipo de enfermedades, fundamentalmente las patologías cardiovasculares, se han escondido en este último tiempo. Entonces, irónicamente, hemos escuchado por ahí que el COVID o la pandemia ha disminuido la cantidad de infartos, y en realidad esto no es así. La incidencia de infartos o la incidencia de todas las patologías cardiovasculares, y esto no es solamente comprobado en nuestro país, sino a nivel mundial, siguen su curso, ¿sí? Inclusive han aumentado por fundamentalmente los niveles de estrés en los cuales estamos sometidos. Entonces, es como que los pacientes, fundamentalmente por las primeras o las medidas iniciales que se han tomado, de decir que solamente se atendían urgencias o restringir el acceso de los mismos a las guardias, porque obviamente las noticias que nos venían desde afuera era que esto iba a ser un aluvión de pacientes enfermos con esta patología infecciosa. Entonces, los mismos médicos y las mismas personas se han inhibido de ir a las guardias, han inhibido de hacerse las consultas pertinentes, y esto se está detectando 2 o 3 meses después en cifras bastante importantes y bastante alarmantes en algunos casos, de patologías como por ejemplo el infarto agudo de miocardio, en el cual se ha disminuido más de un 50% la realización de angioplastias primarias, ¿sí? Teniendo en cuenta que las patologías cardiovasculares, estas incluyen no solamente el infarto agudo de miocardio, que nosotros lo utilizamos como nuestro caballito de batalla en la patología, sino la insuficiencia cardíaca, el accidente cerebrovascular, las hipertensiones mal controladas. Todas estas patologías van a pasarnos facturas en algún momento, justamente por el hecho de no tener los controles periódicos que los pacientes necesitan. Recordando fundamentalmente que las patologías cardiovasculares son la primera causa de muerte en el país y en el mundo. En la Argentina aproximadamente se producen 280 muertes por estas causas por día. Es decir, que estamos hablando de aproximadamente unas 100.000 muertes por año. Esto equivale más o menos al 30% de toda la mortalidad, ¿sí? Si nosotros dejamos de atender a los pacientes, es decir, no es que nosotros dejemos de atender a los pacientes, si no se les atiende a esta patología, se va a incrementar la incidencia y indefectiblemente van a aumentar la mortalidad de estas patologías,
¿sí? Está muy claro. ¿Qué cifra esas 100.000 personas? Toda la cantidad de habitantes de Rafaela, como para poner una dimensión. Esa es la mortalidad de toda la patología cardiovascular, ¿no? Sí, incluyendo todo el espectro de la cardiología. El problema de esto es que estamos volviendo un poco para atrás. Ahora no lo estamos viendo porque obviamente no hay cifras todavía definitivas y se están haciendo estudios, fundamentalmente estudios epidemiológicos de todo esto, pero se estima que si seguimos en este ritmo, probablemente la mortalidad cardiovascular aumente entre un 10 y un 20%. ¿Sí? Bien. Es bastante importante. Sí. Hay como que de alguna forma, después de estos 2 meses que llevamos de aislamiento, tratar de hacer una especie de giro en la atención, de generar otra vez la confianza para que los pacientes puedan volver ante cualquier duda, ante cualquier dolor, al consultorio de los cardiólogos. Esto ya los entes que rigen, por ejemplo la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología, ya están advirtiendo sobre esto. Y bueno, gracias a las medidas que se han tomado en forma temprana para evitar la expansión de la pandemia, nosotros nos hemos podido preparar y hemos podido protocolizar muchos de los aspectos en los cuales vamos a tener que enfrentarnos ahora. La cuestión ahora es volver a llamar a la gente que vuelva a la consulta, por lo menos la cardiológica. Después, en el próximo bloque, nos cuenta qué le pasó a usted en particular con sus pacientes, en algún caso emblemático, quizás que nos representa para todos cómo se ha modificado la atención. Maya Campos, psicóloga. También empezamos por una mirada general. Se han conocido como estudios sobre cómo estamos cambiando en estos 2 meses, en este bimestre de pandemia, cómo empezamos y cómo estamos transformándonos a partir de estas rutinas totalmente modificadas. Nos despedimos de una normalidad y estamos tratando de entender cuál es la nueva. Sí, los efectos de la pandemia. Sí, la Facultad de Psicología de la UBA hizo una encuesta a través de 2 muestras, una realizada a los 11 días de la cuarentena y la otra a los 55 días. Y después sacó varias conclusiones muy interesantes, obviamente generales, después el caso por caso es otra cosa, pero se observó que ha aumentado la toma de medicación por cuestiones de ansiedad, de mal dormir, para poder relajarse, el consumo de alcohol, ¿sí? Porque tiene como ese efecto de alivio, de sedación, pero bueno, también nos trae problemas de salud. El tema de también que se ha duplicado la posibilidad de trastornos psicológicos a medida que continúa esta cuarentena. Después también dice que esto de que reconocían los participantes la necesidad de ayuda psicológica, pero del 37% que reconocía esta necesidad, solo el 14% la recibe. Algunos por cuestiones económicas y otras por cuestiones que prefieren la atención y las sesiones presenciales. Claro. Y bueno, y también muchas alteraciones en el sueño. Lo que se veía, la diferencia era que en la primera muestra, a los 11 días de la cuarentena, se veía más que nada un dormir en exceso. Y en la segunda muestra, ya casi a los 2 meses, insomnio. Mira. Y digamos, lo adjudican un poco a la falta de actividad física, en las grandes ciudades al tema de la falta de luz solar también. Tenemos un cambio de humor todo el tiempo, es como que no estamos estables. Exactamente. Y lo que pasa es que también cambiaron nuestros hábitos, nuestra rutina, hay preocupaciones en relación a lo económico, todo eso. Así es. Por ejemplo, entendemos que la perspectiva del teletrabajo se veía como un paso adelante, favorable en la relación entre un trabajador y una empresa, y a veces trabajar con 2 o 3 o 4 chicos en casa es mucho más estresante que hacerlo en la propia oficina. Entonces sí, puedo dar fe de eso. Pues, bueno. No, sí, hay muchos que plantean a partir de esta cuarentena otra forma de trabajo distinta y prefieren el trabajo en casa, la oficina en casa. Pero a veces sí hay que reconocer, que es otro dato que brindó la encuesta esta, de que las mujeres han presentado mayores síntomas porque presentan, digamos, mayor estrés porque se les juntan varias tareas a la vez. Todos los mundos en uno. Exactamente. Los maridos en la casa, fundamentalmente. Así que eso hace complicado un poco todo. Bien.
Buen dato entonces ese estudio de la Universidad de Buenos Aires, como para compartir y entrar en el terreno de la psicología. Después, también, como en el caso del doctor, algún caso puntual que te haya llamado la atención en la relación que vos mantenés con tus pacientes, para el próximo bloque, ¿te parece? Van. Nosotros seguimos aquí en el especial de COVID de Next y de Radio El Espectador. Ya volvemos, vamos a la pausa, en un ratito más contenidos, más charlas con los profesionales.